Verano de 1974, Texas. Lo que parecía una leyenda de terror fue real. Aquellos que cruzaron su camino no vivieron para contarlo. ¿Te atreves a conocer la historia más sangrienta jamás contada? El calor de Texas no es algo que se pueda entender. Se siente en los huesos, abrasante, como si todo el aire estuviera impregnado de calor. Era el tipo de calor que se apoderaba de ti, te hacía sentir que el mundo te estaba tragando poco a poco, como si estuvieras caminando por las entrañas de una bestia. Los vehículos que estábamos usando para viajar por el campo polvoriento ya comenzaban a hacer ruidos extraños. Franklin, mi hermano, no dejaba de hablar sobre el cementerio, sobre los rumores de cadáveres desenterrados, pero yo solo quería llegar rápido a nuestro destino. Nos dirigíamos a la casa de nuestro abuelo, donde planeábamos quedarnos. ¿Qué tan difícil podría ser? El viaje estaba empezando a ser una pesadilla. Nuestro grupo, formado por Franklin, Pam, Jerry y yo, nos detuvimos en una gasolinera. A pesar de que la estación parecía desierta y en ruinas, era nuestra única parada. La gasolinera estaba cubierta de polvo, con las ventanas rotas y todo dando la impresión de haber sido olvidado por el tiempo. Un hombre, de apariencia descuidada y enfermiza, nos atendió. Su mirada era vacía y no ofreció mucha explicación, solo nos dijo que no había gasolina, pero nos podía ayudar a encontrar más adelante. Era raro, pero nadie dijo nada. Esto es Texas, pensó Jerry, sonriendo, sin darse cuenta de lo que estábamos a punto de enfrentar. Decidimos irnos del lugar ya que no era para nada confiable. Cuando continuamos el camino nos dimos cuenta que todo estaba rodeado de árboles secos, tierra amarilla y el espeso calor pegado a nuestra piel. Mientras viajábamos, una sensación extraña empezó a apoderarse de mí. No estaba tranquila. Algo en mi estómago me decía que este lugar no era para nosotros. De repente, algo en la atmósfera cambió. A lo lejos, vimos la casa, tan apartada, casi oculta entre los árboles. La casa se erguía como una pesadilla, con un aire de descomposición palpable. Vieja, maltratada por los años, los recuerdos y las personas que la habían habitado. Franklin, siempre el más valiente, insistió en que entremos, no importaba lo que sintiera el resto de nosotros. No quería, pero de alguna forma me sentí obligada a seguir, a caminar en la oscuridad que esa casa emitía. Cuando entramos, el olor golpeó. Era putrefacción, carne podrida, algo que no quería ni comprender. Era la peste de la muerte, el olor de lo irremediable. La casa estaba llena de muebles que parecían más restos de cadáveres que de objetos humanos. El suelo crujía con cada paso, las paredes estaban decoradas con extrañas figuras, como si la casa misma hubiera sido un altar al horror. Mientras explorábamos, nos dimos cuenta de algo perturbador. La casa tenía restos humanos, piel, uñas, huesos y hasta cabezas enteras. Justo en ese entonces escuchamos un grito desgarrador. Era Pam. No podía entender lo que había pasado, pero el miedo me paralizó. Corrimos hacia la fuente del grito y en ese momento, escuchamos el sonido de un motor, una motosierra, rugiendo como un animal acompañado de una figura lejana, grotesca y monstruosa que no parecía humana. Junto a él, la motosierra que cortaba la carne de Pam con una facilidad espantosa, la sangre salió a chorros, como un río oscuro que se desbordaba. Vi cómo caía, y su último grito me perseguiría por siempre. El sonido de la motosierra retumbaba como un eco infernal, como si fuera parte del mismo aire que respirábamos. El corazón me latía tan fuerte que no podía pensar con claridad. Solo quería correr, escapar y salir de esta casa con mis amigos. Franklin, el más fuerte de nosotros, trataba de dirigirnos hacia la salida. Aún podíamos escuchar la motosierra rugiendo cerca. Su sonido era como un canto macabro que anunciaba la muerte.
Las paredes de la casa estaban impregnadas de la historia sangrienta de este lugar, un lugar que había sido construido no solo para habitar, sino para torturar, desgarrar y matar. Las sombras se alargaban con cada paso, y el aire estaba saturado de un olor insoportable, como si la muerte misma estuviera respirando sobre nosotros. Teníamos que salir. Franklin y yo, con Jerry medio desmayado por el miedo, corrimos hacia la puerta, pero al abrirla, lo que vimos fue aún peor. El hombre de la motosierra, Leatherface, estaba justo ahí, esperándonos, bloqueando nuestra única salida. Tenía esa máscara, esa cara deformada hecha de piel humana. El brillo en sus ojos no era humano, era pura locura, y el grito que dio al vernos me heló la sangre. Antes de que pudiéramos movernos, su motosierra cortó el aire con un rugido aterrador, y el metal brilló bajo la luz que aún entraba por las ventanas rotas. Me lancé hacia un lado, pero Jerry no tuvo tanta suerte. El sonido de la motosierra al cortar su carne, al desgarrarlo, fue lo peor que jamás haya existido. No pude verlo con claridad, pero sentí como su vida se desvanecía en un instante, su cuerpo dividido por la fuerza brutal de la sierra, su sangre manchando el suelo mientras caía de rodillas. Sus gritos se ahogaron por la motosierra. La violencia de la escena era tan extrema que no pude procesarla. Solo pude correr como nunca antes. Franklin y yo nos caímos, tropezamos, y cuando me levanté, lo vi. Le vi allí, de pie, con su motosierra llena de sangre y el rostro cubierto de algo peor que cualquier monstruo. Leatherface me observó con esos ojos salvajes, y me di cuenta de que no era humano. Era una bestia, una máquina de matar. Sabía que no íbamos a salir vivos de aquí. De alguna manera pudimos salir de esa casa. Franklin y yo nos movimos hacia el bosque. Corríamos sin rumbo, sin esperanza, solo guiados por el instinto de sobrevivir. Las ramas de los árboles nos golpeaban la cara, y el suelo era duro, pero nada nos importaba. Tenía que ser rápido. Podía escuchar el sonido de la motosierra acercándose y el rugido inhumano de Leatherface. La persecución se alargaba, y yo sentía que la desesperación me envolvía cada vez más. Habíamos sido atrapados, cazados por un asesino sin alma. De repente, Franklin cayó. El sonido de su grito ahogado, como si la vida se le escapara, me hizo girar, pero el miedo me paralizó. No podía detenerme. No podía quedarme. Vi su cuerpo caído, su rostro retorcido en una expresión de horror antes de desaparecer entre las sombras. La motosierra seguía rugiendo, y yo seguía corriendo, sin importarme lo que dejaba atrás. El bosque parecía no tener fin, y aunque ya no podía ver a Franklin, sentía que lo perdería todo. El aire estaba denso, cargado con el olor de la muerte, el sudor y la desesperación. Mi corazón latía tan rápido que sentía que me ahogaba, y cada paso que daba sobre el terreno rocoso parecía una eternidad. Franklin ya no estaba. Había caído en la oscuridad del bosque, y aunque no me atrevía a mirar atrás, el sonido de la motosierra seguía resonando en mi mente como un eco maldito. La tierra estaba fría bajo mis pies, pero el terror que sentía era peor que cualquier tormenta. Las ramas rasgaban mi piel mientras corría, los árboles me golpeaban la cara, y me caía una y otra vez. Tenía las manos y los pies helados, ya lo sentía. A pesar de que mi cuerpo estaba agotado, mi mente no podía descansar. Si me detenía, si me rendía, todo terminaría. Leatherface no dejaría de perseguirme, no hasta que estuviera completamente muerta. Ya había visto lo que hacía con las víctimas. Los desgarraba, los cortaba con su motosierra desmembrándolos para su decoración, y mi cuerpo sería solo una más entre sus trofeos o su comida. Mientras avanzaba entre la espesura, traté de escuchar cualquier sonido que pudiera indicarme si la persecución había terminado. El bosque estaba en silencio, tan quieto que hasta el viento parecía temeroso. No había rastro de nadie, y la soledad se volvió más pesada con cada segundo.
Me arrastré de rodillas por el suelo, como si la tierra misma quisiera tragarse mi alma. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Una hora? ¿Un día? El miedo era tal que el tiempo ya no tenía sentido. Finalmente, al abrir los ojos, vi algo. Era una luz tenue, a lo lejos, como una señal de esperanza. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia ella, sentí un fuerte tirón en mi pierna. Caí al suelo con fuerza, y un dolor agudo recorrió mi cuerpo. Mi respiración se entrecortó mientras me giraba, mirando hacia atrás. No estaba sola. Leatherface estaba allí, su rostro cubierto por esa máscara grotesca hecha de piel humana, su expresión insana. Podía escuchar su respiración pesada mientras se acercaba, y la motosierra que sostenía en sus manos brillaba con una maldad inhumana. Mi cuerpo temblaba, mis músculos no respondían. Estaba atrapada. No podía correr, no podía moverme. Me sentí más pequeña que nunca, más vulnerable que una niña perdida en la oscuridad. El rugido de la motosierra me perforaba los oídos, y el sonido de las hojas secas aplastándose bajo sus pies se acercaba cada vez más. No tenía salida, no había escape. Con un grito desesperado, traté de arrastrarme, de hacer cualquier cosa para evitar lo inevitable. Pero Leatherface no lo permitió. En un solo movimiento brutal, me levantó por los hombros, y sentí el filo metálico de la motosierra pasando cerca de mi rostro, cortando el aire con un zumbido mortal. Mi vida pasaba ante mis ojos como una película de terror. De alguna manera, una chispa de coraje se encendió en mí. Apreté los dientes y, con todo lo que me quedaba de energía, me lancé. No sabía qué esperaba lograr. No sabía si estaba buscando la muerte o una última oportunidad para luchar, pero no podía quedarme allí, esperando ser destrozada como un trozo de carne. El golpe de la motosierra me alcanzó en el costado, y el dolor fue tan intenso que grité. La sangre salió disparada, pero con un esfuerzo brutal, me liberé de su agarre. Caí al suelo, cubierta de sangre, con el dolor punzante recorriendo mi cuerpo, pero algo dentro de mí dijo que aún podía luchar. Estaba herida, mi cuerpo sangraba por todo el costado, pero me levanté con una determinación que nunca supe que tenía. La motosierra rugió a mis espaldas, pero no me atreví a mirar atrás. Corrí, aunque mis piernas temblaban bajo el dolor. Estaba tan agotada que cada paso parecía más difícil que el anterior, pero no podía detenerme. No podía dejar que me atrapara de nuevo. Casi sin darme cuenta, llegué a una especie de cobertizo. Al principio, pensé que era un refugio, una esperanza. Pero al entrar, me encontré con algo mucho peor. Era el taller del monstruo, su santuario de muerte. La pared estaba cubierta con piel humana, como si fuera una grotesca tapicería. Los muebles, los utensilios, todo estaba hecho con partes humanas, desde sillas hasta lámparas, todo estaba cubierto de sangre y restos de cuerpos. La repulsión me hizo vomitar, pero no tenía tiempo para detenerme. Estaba atrapada en la guarida del asesino. Al mirar alrededor, noté algo aún más espantoso. Había una silla, y sobre ella, una figura colgaba, mutilada y desmembrada. Era Pam. La vi allí, en pedazos, como un trozo de carne que había sido arrancado brutalmente. Mi estómago dio un vuelco. No podía soportarlo. Me acerqué a la mesa donde Leatherface estaba trabajando. Su motosierra descansaba sobre un banco, y por un momento, pensé que quizás podía usarla para defenderme, pero el terror me paralizó. Estaba completamente sola, con nada más que mis pensamientos y el eco de la motosierra que aún resonaba en mis oídos. La puerta del cobertizo se abrió de golpe. Leatherface entró, su máscara cubierta de sangre, su mirada fija en mí como si fuera un trofeo esperando ser cosechado. Mi garganta se apretó, mis manos sudaban, y mi mente solo podía pensar en una cosa: escapar. La puerta se cerró detrás de él con un estruendoso golpe.
Leatherface estaba en la entrada, bloqueando cualquier posibilidad de salida. No podía moverme, mis piernas se habían convertido en estacas de madera podridas, incapaces de reaccionar ante el horror que estaba viviendo. La motosierra en sus manos brillaba con una amenaza mortal, y su respiración pesada hacía eco en las paredes del cobertizo, como si el mismo aire estuviera corrompido por su presencia. No podía pensar. No podía permitir que me atrapara como a los demás. Sentí la sangre que manaba de mi costado, caliente, pegajosa. Me temblaba la mano cuando intenté arrastrarme hacia la mesa de trabajo, donde vi herramientas, cuchillos, objetos improvisados, todo cubierto de sangre y restos humanos. Quise agarrar algo para defenderme, algo que pudiera usar para frenar al monstruo que me acechaba, pero mis dedos no lograban sujetar nada con firmeza. El miedo, esa sensación primitiva que atenaza el alma, me estaba devorando por dentro. Leatherface dio un paso hacia mí. Su rostro, si es que podía llamarse rostro, era una masa de piel arrancada y cocida, una máscara de locura y dolor. Parecía que no tenía rostro, pero sus ojos, esos ojos salvajes, llenos de furia y hambre, me miraban como si fuera una presa fácil, una criatura que solo existía para su satisfacción. El sonido de su motosierra rugió de nuevo, y el aire vibró con el filo metálico que se movía como un depredador. Me arrastré, alejándome lo más posible, intentando poner distancia entre nosotros. Pero no servía de nada. Él caminaba hacia mí lentamente, como si disfrutara del terror que reflejaba mi rostro, como si quisiera alargar mi sufrimiento antes de destruirme. Mi corazón latía con fuerza, a punto de estallar en mi pecho. El sonido de la motosierra cortando el aire se acercaba, y la distancia entre nosotros se reducía en un instante. Me caí al suelo, el dolor de mi herida recorriéndome, pero mi mente solo pensaba en una cosa: huir. Logré rodar sobre el suelo, apartándome de su alcance, y me levanté tambaleante. En ese momento, un destello de esperanza cruzó por mi mente. La puerta del cobertizo estaba parcialmente abierta. Si lograba llegar allí, si podía alcanzar la libertad, si tan solo pudiera. Pero cuando intenté correr, mi brazo fue atrapado con una fuerza brutal, y el dolor se disparó a través de mi cuerpo cuando sus dedos se cerraron sobre mi carne. Sentí como me arrastraba, como si fuera un muñeco sin vida. Mi grito se ahogó cuando intenté zafarme, pero el monstruo no me dejó ir. Con una risa sorda, casi como un gruñido, levantó su motosierra y la acercó a mi rostro. El sonido de la máquina rozando mi piel me hizo temblar de terror. Lo último que pensé antes de que la motosierra bajara con un golpe mortal fue si realmente existía algún tipo de salvación. El mundo se desvaneció en un torbellino de sangre y dolor. El caos me envolvía, pero el dolor fue tan extremo que casi me desmayé. La motosierra se detuvo un instante antes de alcanzar su objetivo. Sentí el filo cortando el aire, la vibración de la sierra contra mi piel, pero no lo suficiente como para acabar conmigo de inmediato. Mis ojos se nublaban, la sangre fluía de mi herida, pero la vida no me abandonaba aún. De alguna manera, el instinto de supervivencia se aferró a mí como un último hilo. Respiré entrecortadamente, buscando el coraje para hacer algo, cualquier cosa. Leatherface me miraba con una especie de satisfacción macabra. Sabía que no tenía fuerzas para resistirlo, pero algo en sus ojos me decía que no había terminado conmigo aún. Su respiración se volvía más pesada, más frenética. Cada uno de sus movimientos estaba calculado para hacerme sufrir. Me arrastró de vuelta hacia el interior del cobertizo, empujándome contra las paredes como si fuera un animal acorralado. La oscuridad de ese lugar era total, y yo ya no sabía por cuánto tiempo más estaría viva. Era como si todo mi cuerpo estuviera a punto de quebrarse bajo la presión. No podía pensar claramente. Solo quería que todo se acabara. Solo quería escapar. La motosierra volvió a rugir, y en ese instante, algo se rompió dentro de mí.
No podía esperar más. No podía permitir que me destrozara como a los demás. El cobertizo comenzó a desmoronarse en mi mente. El aire denso y asfixiante lo hacía parecer un lugar claustrofóbico, una cárcel sin esperanza. Estaba a punto de perder el conocimiento, pero la fuerza de la desesperación me mantenía despierta. La motosierra rugió de nuevo. La máquina de muerte avanzaba hacia mí, y yo no podía hacer nada más que dar pequeños saltos atrás. Mi respiración era entrecortada y mis movimientos lentos. El filo brillaba con una intensidad terrible, como si estuviera destinado a desgarrarme de una vez por todas. Mis ojos se llenaron de lágrimas. La impotencia me aplastaba. En ese momento, la puerta del cobertizo crujió. Alguien había llegado. Un hombre irrumpió en el cobertizo con un arma en las manos. No supe quién era, pero me sentí algo aliviada al ver que alguien había llegado a tiempo. El hombre, con un sombrero y cara curtida por el sol, era claramente un sobreviviente, alguien que sabía de ese lugar infernal. Leatherface, por un momento, se detuvo. El sonido de la motosierra se apagó, y una extraña calma invadió la habitación. El hombre que había irrumpido parecía decidido, y el miedo que normalmente sentía al ver a Leatherface se disipó por un momento. No había tiempo para preguntas. Solo sabía que había alguien que podría ayudarme, alguien que podría hacerle frente a ese monstruo. Leatherface levantó la motosierra y la encendió de nuevo, emitiendo un rugido infernal. El hombre no dudó. Le golpeó con todas sus fuerzas con un bate metálico y este soltó la motosierra. Comenzaron a pelear y vagamente pude ver cómo el sujeto había golpeado en la cabeza a Leatherface dejándole un poco tambaleante. Traté de ver su rostro y no lo podía creer. Era Franklin, pero no podía ser él. Parecía como un sueño hecho realidad. Mi mente debía estarme jugando una broma cruel, una alucinación. Pero entonces lo vi claramente. Franklin apareció de la oscuridad, su rostro pálido, sus ojos llenos de terror. Apenas podía creerlo. Él estaba allí, tambaleándose, vivo. Había logrado escapar, había encontrado fuerzas para buscarme. En sus ojos vi un destello de esperanza, de valor. Franklin, logré susurrar, la voz rota por el miedo y el alivio. Sin decir una palabra, mi amigo se abalanzó hacia mí, sus brazos alrededor de mis hombros, ayudándome a incorporarme. Sally, tenemos que salir de aquí. Ahora, dijo, con una urgencia que solo avivaba mi desesperación. Pero detrás de nosotros, Leatherface ya estaba sobre nosotros, su motosierra rugiendo como una bestia hambrienta. Franklin me miró con decisión, y sin pensarlo dos veces, se volvió hacia Leatherface, bloqueando su camino y protegiéndome. «Corre, Sally. Yo lo detendré». Intenté protestar, pero estaba demasiado débil. Mi cuerpo no respondía. Franklin me empujó hacia la puerta mientras enfrentaba al monstruo, pero yo no podía dejarlo allí solo. El sonido de la motosierra rebotaba en las paredes, y vi a Franklin intentar arrebatarle el arma a Leatherface, forcejeando en una lucha frenética. Franklin intentó sostener el brazo de ese monstruo para impedir que moviera la sierra, mientras él gruñía, intentando liberarse. Pero Franklin era más fuerte de lo que recordaba, más decidido de lo que había imaginado. Vencería, podía hacerlo. Vi en sus ojos una determinación inquebrantable. Pero el horror volvió a envolverme cuando vi que con una fuerza brutal Leatherface logró girar la motosierra y empujar a Franklin hacia atrás. Yo no podía dejarlo morir de esa forma. Sin pensar en el peligro, me lancé hacia el enemigo, intentando desviar la motosierra. Pero el monstruo se movió rápidamente, aprovechó el momento para atacar. El filo de la sierra encontró su pecho. El sonido de la carne desgarrándose llenó el aire, y la sangre brotó de su cuerpo, manchando el suelo. Mi garganta se rompió en un grito, mis piernas temblaron y caí al suelo. Franklin, mi hermano, el último de mi esperanza, se desplomó ante mis ojos. Leatherface me miró,
sus ojos llenos de rabia y hambre. En ese momento, entendí que la muerte estaba más cerca que nunca. Franklin se había sacrificado por mí, y su última mirada, llena de dolor y arrepentimiento, me decía que esto era el final. Ese monstruo lo había abatido con facilidad, como un animal que acaba con su presa. Su risa, un sonido gutural y cruel, llenó el espacio. El cobertizo volvió a sumirse en el caos, y el miedo me paralizó. Estaba sola, otra vez. Me arrastré hacia una esquina, tratando de encontrar un punto en el que pudiera esconderme, en el que pudiera escapar de esa maldita bestia. Las lágrimas me cegaban, pero mi mente aún era capaz de pensar, de buscar una salida. De repente, vi algo. Un viejo destornillador en el suelo, cubierto de sangre. Mi mano se estiró para agarrarlo, aunque mis dedos temblaban. En mi mente solo había una cosa: sobrevivir. No importaba lo que tuviera que hacer. Me levanté con un grito de pura desesperación, empuñando el destornillador con ambas manos. Sabía que no podía enfrentarme a la motosierra con esa herramienta, pero mi única esperanza era distraerlo, hacer que se alejara lo suficiente como para escapar. Mientras Leatherface se acercaba con su sierra rugiendo, me lancé hacia él, gritando y cada músculo de mi cuerpo apretado con el temor y la adrenalina. La violencia que se desató a continuación fue más allá de lo que mi mente había podido imaginar. Leatherface giró hacia mí en cuanto me acercó, su mirada de locura fija en mis ojos. El filo de la motosierra brillaba bajo la débil luz del cobertizo, y sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Qué podía hacer contra esa bestia? Estaba demasiado herida, mi cuerpo no respondía como antes, pero de alguna manera, mi miedo se convirtió en furia. Con un grito primitivo, lancé el destornillador hacia su cara. Aproveché ese instante, corriendo hacia la puerta. Mi cuerpo estaba a punto de colapsar, pero mis piernas me mantenían en movimiento, impulsadas por una fuerza que ni yo entendía. Justo cuando la puerta estaba a la vista, la motosierra rugió de nuevo. El filo pasó tan cerca de mi rostro que sentí el viento caliente de la sierra rozando mi piel. Me arrastré fuera del cobertizo, al exterior, hacia el sol abrasante, mientras escuchaba el rugido de Leatherface detrás de mí. Sabía que él me podía matar sin titubear, pero aún así quiso jugar conmigo, con mi sufrimiento. La luz del sol golpeó mis ojos con una intensidad cegadora. La hierba alta rozaba mis piernas. El dolor de mi herida era insoportable, pero seguía adelante, arrastrándome por la tierra como un animal herido. El sudor me caía por la frente, y el aire caliente me llenaba los pulmones. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar algo que pudiera usar para defenderme, pero no había nada. No podía esperar nada más que mi propia voluntad de sobrevivir. Y esa voluntad me mantenía viva, aunque mis fuerzas se desvanecían rápidamente. A lo lejos, pude ver lo que parecía ser una carretera. Si podía llegar allá, quizás alguien pasaría, alguien que me ayudaría, alguien que podría salvarme. Era mi única oportunidad. Pronto noté el resplandor de un vehículo acercándose. La esperanza se encendió en mi pecho, y un grito de alivio escapó de mi garganta. Estaba cerca. Solo tenía que llegar hasta allí. Hice todo lo posible para salvar mi vida. Pero justo cuando casi podía ver la salida que tanto deseaba, algo me detuvo. Me di la vuelta y vi su máscara de piel humana, cubierta de sangre junto con su mirada salvaje fija en mí. El brillo de la motosierra iluminó la penumbra, y en ese momento, entendí que no habría más escapes, no más milagros, era el fin. Él avanzó hacia mí con su motosierra en alto, su respiración pesada y su risa sorda resonando en el aire. Mi corazón latía con la furia de alguien que ya no tiene nada que perder. Cuando la motosierra bajó, el último grito de terror se ahogó en mi garganta, y mi cuerpo se desplomó, finalmente rendido al horror que había sido mi vida durante este infierno.